Dicen que en la colina que mira al río, donde los eucaliptos se tocan con un crujido como de huesos viejos, hay una casa a la que nadie llama por su nombre. La nombran con rodeos. La de los cristales rotos. La de las cortinas inmóviles. La que respira en invierno. Y quizá por eso, porque el pueblo aprendió a bordearla con palabras. Nunca dejó de acecharlos con silencio. La primera vez que la vi fue desde el bus, en el vidrio empañado por aliento y sudor, un rectángulo oscuro entre los troncos, una boca sin dientes. Aquella tarde llevaba en el bolsillo una llave oxidada envuelta en hilo rojo, heredada de mi tía Águeda, con una advertencia. No vayas de noche, no vayas con prisa. Si oyes tu nombre, no contestes. Yo reí para mis adentros, porque la risa es la prenda barata que uno ofrece al miedo antes de aceptarlo de verdad. Y seguí apretando la llave como si fuera la tibieza de una mano. La casa me esperaba al final de un sendero que casi había olvidado su propio uso. El aire olía a metal húmedo y a hojas viejas. Al pisar, el suelo devolvía un sonido fofo, como si ocultara agua estancada o una respiración transparente. El zaguán estaba encorvado por una hiedra pálida, y un murciélago, colgado como una lágrima al revés, se meció sin despertarse cuando toqué la puerta. No hizo falta empujar. El viento, si era viento, la abrió por mí con una cortesía que adentro. El polvo no flotaba. Parecía suspendido a la manera de una fe detenida. Había retratos cuyo barniz se había cuarteado en redes diminutas, y en ellos unos ojos que apenas parecían humanos. Ojos que sabían más de mi historia que... No sabría decir qué me llevó a cruzar el umbral con la llave apretada en el puño. Si la nostalgia de Águeda, que pasó su juventud como enfermera en el hospital del pueblo antes de desaparecer 3 días y volver con canas nuevas. Si la ceniza de una curiosidad que siempre me quemó por dentro. O si, sencillamente, una obediencia sin nombre a algo que respira detrás de los... Porque la casa, al abrirse, dejó escapar un soplo frío que no venía de ningún lugar, y que, sin embargo, entró en mí como agua derramada. Un frío sin dirección, sin familia. Un frío que no refresca, sino que huye hacia adelante, atravesando la piel para perderse en la espalda. Fue la primera señal de que aquella casa no estaba vacía. Estaba llena de ausencia. Dejé la bolsa en el suelo. Venía por unos días para ordenar papeles, tasar muebles, decidir qué se quedaba y qué se iba. Eso decía. Había cartas de mi tía, amarillas en su tinta, apiladas con una exactitud que no parecía propia de su pulso temblón. Había talismanes menudos, un rosario de madera al que le faltaba un misterio, un vaso con sal negra, una pluma de paloma atravesada por una... En el espejo del salón, el que mi abuela llamaba el ojo más viejo de la casa, me vi con cansancio y con una sombra que no supe colocar en mi cara. Me quedé quieto hasta que el latido me subió a las sienes, y entonces escuché algo que no era mío, un roce diminuto, como de uñas delicadas rascando la madera, allá arriba, en el pasillo del piso alto. No era un ruido para sobresaltar, era uno para insinuarse durante años. Pensé en ratones, pensé en años, pensé en la risa de antes, esa moneda falsa, ya gastada. El suelo crujió al subirme. Cada peldaño parecía elegir dónde sonar, y pronto supe que no era viejo únicamente, era consciente. Los pasos no siempre coincidían con mis pies. Hubo un escalón que lamentó mi peso con un quejido, otro que no dijo nada, otro que repitió, con obstinación, el mismo suspiro del primero. Más arriba, el aire cambió de olor, de la humedad terrosa del hall a un perfume pálido de agua de rosas muy antigua. Como si entre las tablas hubiera un frasco derramado hace... A cada lado del pasillo se abrían habitaciones que parecían haberse quedado dormidas a punto de un temblor. En una el papel pintado se despegaba en lenguas, en otra una cuna vacía guardaba polvo con devoción. En otra más, la luz caía en triángulo desde un tragaluz sucio, y en ese triángulo bailaban partículas pequeñas que de pronto, por un instante, dibujaron la forma de una mano abierta. Cerré los ojos y apreté la llave. Cuando los abrí, el triángulo de luz estaba vacío. Me detuve frente a la puerta al fondo del pasillo. Tenía marcas, una especie de calendario tallado a cuchilla, rachas de 5, rachas de 8, rachas de 1. No eran marcas de niño, eran profundas y regulares. Metí la llave en la cerradura por un impulso más ancestral que lógico. No giró. A cambio,
La madera exhaló un aliento agrio, como si detrás hubieran abierto un frasco con algo vivo hace mucho tiempo muerto. Entonces oí otra vez el raspado, no ya arriba, sino detrás de mí, un rascar muy, muy leve, en la esquina del techo, como si alguien hubiera levantado la esquina de una manta y estuviera probando la luz con un dedo. Me di la vuelta, lento, casi ceremonioso, previendo no sé qué ceremonia. No había nadie. La esquina, sin embargo, había cambiado. La tela de araña que recordaba era ahora un hilo tenso que vibraba con un ritmo remoto, parecido al que uno oye cuando tiene el corazón en los oídos. Apoyé la mano en la pared, estaba fría, pero no la frialdad mineral de las cosas, una frialdad animada, atenta, capilar. Sentí, bajo la cal pintada, una corriente apenas detectable, como de aire caminando. Hice lo que hacen los cobardes discretos. Empecé a ordenar. Metí ropa en bolsas, aparté sábanas, abrí cajones. En el tercero de la cómoda encontré, envuelto en periódico, un cuaderno de tapas azules con el nombre de mi tía. Lo llevé al alféizar, donde todavía entraba algo de una tarde que se estiraba sin ganas, y lo abrí sintiendo que abría una boca cerrada. Las primeras páginas estaban en blanco, con manchas de dedos en los márgenes, como si alguien las hubiera pasado muchas veces sin atreverse a escribir. Luego en la quinta, la tinta tomó coraje. Para quien venga si es de mi sangre, o si la sangre le escoge, esto no es mi historia, sino la historia de la casa. Yo solo aprendí a escucharle el pulso. Me quedé un rato leyendo la frase como quien descifra una amenaza que suena a sugerencia. Pasé la página. Las palabras, pequeñas, apretadas, sin florituras, contaban otra casa dentro de la casa. Un hospital viejo que, decía, funcionó aquí cuando la colina aún era una periferia sin asfalto. Lo administraba un médico viudo, obsesivo, con fama de salvar y de salvarse a sí mismo del sueño. Allí se velaron cuerpos sin velas ni familiares, y se escucharon, en noches de epidemia, los gritos de mascarillas que se quedaban pegadas a la piel. La casa tomó forma con ellos. Había escrito, y yo la heredé como se hereda un idioma, con sus imprecaciones, sus silencios y sus verbos malditos. La tarde se hizo más espesa, y el viento, si era viento, bajó por el pasillo como una visita que conoce atajos. Cerré el cuaderno para no seguir. A veces, parar una lectura es un gesto de devoción. Bajé a la cocina para encender el fogón y hacer café, pero a la mitad del primer escalón oí el primer susurro. No fue claro, no fue siquiera una palabra, más bien un rozar de aire contra sí mismo, una negativa que no se atreve a negarse. Me quedé quieto, con el pie a medio bajar, el cuerpo dividido en dos direcciones. El susurro se repitió, esta vez desde el suelo, un arrastre lento, redondo, como si algo pasara su palma sobre las losetas, adivinando el mosaico por tacto. Sentí la piel del tobillo contraerse como si tuviera voluntad propia. El susurro se movió, a mi izquierda, en la pared, luego detrás, luego arriba. No parecía acercarse ni alejarse, parecía aprender. Seguí bajando sin hacer ruido, y cada peldaño que dejaba atrás respondía con un crujido más suave, como si también él supiera que el silencio quería ser. La cocina conservaba el olor de viejas frituras, a cebolla negra y a aceite que se niega a morir. Las ventanas daban al patio, donde un alambre oxidado recordaba ropa que ya no existía. Encendí la hornilla y me quedé mirando la llama temblona, hipnotizado, como se mira un animal dormido que podría morder. El primer café de una casa ajena tiene algo. Mientras el agua comenzaba a emitir un murmullo familiar, agradecido hasta en las casas malditas, el susurro cambió de forma. De rozar, se volvió golpe. Un toque seco, discreto, de nudillos contra madera. Vino de la puerta del sótano. Una puerta baja, pintada de un verde antiguo que solo existe en las cocinas donde se han rezado cosas. Se me tensaron la espalda y las manos. El golpe se repitió. Ya no único. 3 golpes, con pausas cortas, como si quien llamaba tuviera educación. Le respondí con el silencio más denso que pude fabricar. A cambio, el aire del cuarto dio un giro. Vi, en el espejo del botiquín sobre el lavamanos, que el humo del café no subía en línea recta, sino que evitaba algo, trazando una curva minúscula hacia la derecha antes de elevarse. No había nada allí. O había algo como la huella de un cuerpo ausente. Me acordé de la llave y la rompí entre los dedos como un talismán sin fe. El café hirvió de golpe,
derramándose con un siseo que me hizo pensar en una lengua escaldada. Apagué y serví en una taza con asa rota. Me senté frente a la mesa, mirando la puerta verde. «No vayas de noche», había dicho Águeda. Era aún tarde, pero la tarde en aquella casa tenía un modo de ponerse encima como un abrigo húmedo. No vayas con prisa. Cada trago de café era lento, contable. No por gusto, sino por si oyes tu nombre, no contestes. Sentí el impulso de decirme en voz alta, como quien comprueba una barrera. No digas mi nombre, no digas, pero entonces, y lo digo con vergüenza, con el primer movimiento de viento que hizo bailar las cortinas en su sitio, me pareció escuchar nada menos que mi nombre, completo, sin apodos, dicho como lo decía mi madre cuando me despertaba para ir a la escuela. Una caricia que declina. Fue muy leve, como si lo hubieran dicho en el patio de una casa con... Me puse de pie tan de golpe, que la silla protestó más de lo necesario. No respondí, aunque la palabra se me quedó en la boca, lista para salir como un pájaro asustado. Guardé la taza en la pileta, dejándola temblar un poco contra el metal, y subí de nuevo con la llave apretada, como quien se aferra a una solución ya desmentida. En el pasillo, la luz era otra. No sabría explicarlo. El mismo tragaluz, los mismos triángulos de claridad sucia, y, sin embargo, en la textura del aire, había ahora un grano distinto, como si alguien hubiera soplado polen en la habitación. Oí de nuevo el rozar, esta vez detrás de la puerta del fondo, la de las marcas. No eran uñas, era algo más blando, quizá tela arrastrándose con obstinación. Acerqué la oreja a la madera. Retornó un frío como de agua tirada por... Del otro lado, el silencio no era silencio. Tenía una respiración. No exhalaba con mis exhalaciones, ni inspiraba con mis inspiraciones. Iba a su ritmo, que no era humano. De pronto, algo se aproximó al ojo de la cerradura desde el interior. No lo vi, lo supe. Hay presencias que no se ven por el simple motivo de que, si se vieran, el ver sería otra cosa. Retrocedí un paso, con la espalda lloviendo un sudor frío. «Yo no te llamé», dije, sin darme cuenta de que había usado la voz que uno emplea con un perro ajeno. La madera contestó con un chasquido muy pequeño, como si adentro, o no sé dónde, alguien hubiera movido. Volví al cuaderno. Como si lo supiera, como si hubiera estado esperándome, se abrió por su cuenta en otra página, a través de la ligera corriente que cruzó el cuarto. «No le pongas nombre», había escrito Águeda con esa letra apretada que parece cosida. El nombre ata. Casi todo en esta casa fue atado con nombres. El médico, su esposa muerta, los hijos que no llegaron, los enfermos sin historial. Cuando el viento pase y te lo traiga, no intentes saber quién es. Aprende su hambre, no su título. Sentí que la frase se me quedaba prendida por dentro como una astilla en el paladar. Miré hacia la puerta del fondo. Hasta desde ahí parecía venir un hilo de perfume antiguo, esa agua de rosas que no existía ya en ninguna tienda. De pronto, un murmullo sin palabras, un roce como de vestido tocando el suelo, se movió por el pasillo, tocando las paredes con sus alas invisibles. Una certeza redonda, absurda, me atravesó. Alguien probaba la casa con sus manos cerradas. Aquella noche no dormí, no por heroísmo, sino porque el sueño, cuando asoma en una casa así, lo hace disfrazado. Temí dejarlo entrar. Me quedé sentado en el borde de la cama, escuchando. Hay una clase de escuchar que cansa más que cualquier trabajo. No la escucha de las cosas que suenan, sino la de las que podrían sonar. Y no suenan todavía. Las horas, que en otros lugares se deslizan, aquí se quedaban atascadas en las esquinas, y había que empujarlas con... A veces, el reloj de la sala pareció detenerse del todo. Y en esa detención, escuché otra cosa que no puedo describir bien. Un eco de pasos, sí, pero no en el pasillo, sino bajo el pasillo, o en un pasillo que existía oblicuo al nuestro, como si la casa tuviera un doble a la sombra. No eran pasos de una sola persona. Eran pausas que alternaban, 2, 3, 5, y luego silencio, y luego uno más, como si un grupo de gente aprendiera a andar sin tocar del todo el suelo. En algún momento cercano al amanecer, cuando la oscuridad parece haber aceptado que le queda poco, me venció el agotamiento. Me tendí con la ropa puesta, la llave bajo la almohada, los ojos ardiendo. Fue entonces cuando vinieron los sueños, claros como un vidrio lavado. En el primero, yo era niño, y llevaba una vela encendida por un pasillo demasiado largo.
La cera me caía sobre los dedos y me los dejaba con una piel nueva, más suave, más fácil. Al fondo, un gemido de mujer joven me pedía que no apagara la llama. Yo trataba de apurarme, pero el pasillo no avanzaba. Daba 3 pasos y seguía en el mismo punto, como en esos sueños donde uno corre en un piso de jabón. Me desperté de golpe, con el corazón golpeando la almohada, y supe, con esa certeza de navaja que solo dan las pesadillas verdaderas, que el gemido no había sido del sueño. Llegaba, sin lugar ni tiempo, de la pared a mi derecha. No era un lamento elegido para ser oído. Era un resto de algo que había dolido tanto, que dejó su copia. Volví a dormitar, o a simularlo. Y entonces ya no soñé. Fui soñado. Caminé por una sala que conocía y no conocía. El mismo tragaluz, el mismo triángulo de luz turbia, pero en el suelo no había polvo. Había camas, 6, con sábanas blancas, con hombres quietos que respiraban en una cadencia de guerra. A mi lado, alguien con bata se movía con rapidez y una determinación que no era fría, era desesperada. Yo no veía su cara. Él, o ella, daba órdenes sin voz que todos obedecían sin oír. El aire olía a alcohol y a ese rastro de hierro dulce que deja la sangre. Del pasillo venía un rumor como de agua, gente alineada, llorando sin llanto. Una mujer joven en la segunda cama tenía una mano bajo la sábana, apretando algo con tanta fuerza que en los nudillos se le dibujaban letras. Me incliné. Lo que sujetaba era una llave, la misma llave. Abrí los ojos con un grito que se quedó en saliva. Bajo la almohada, la llave real estaba helada, como sacada de un río. El día amaneció sin sol. El cielo, del color de una sábana hervida, se quedó pegado a las ventanas. Encendí luces que devolvieron un amarillo sin ánimo. Decidí que, si iba a quedarme, debía aceptar la casa por su ritual. Puse pan a tostar, escuchando esa agonía crujiente, y abrí las ventanas del salón, una por una, como si destapara jaulas vacías. El aire que entró no trajo alivio ni oídos nuevos. Trajo una canción de insectos que parecía empedrar el espíritu. Fue entonces cuando aparecieron los primeros movimientos pequeños, los que uno atribuye a cosas que se acomodan por su cuenta. Una cortina que se pega a la pared, un vaso que avanza 1 centímetro por vibración sin causa, un papel que se dobla por la mitad como un cuerpo. No quise sacralizarlos con miedo inmediato. Me quedé de pie, sordo a mis propios latidos, para no convertir la casa en iglesia del pánico. Pero ya no estaba solo en la... Eso lo supe como se sabe que hay alguien en un cuarto, aunque uno no lo oiga entrar. El modo en que los objetos empiezan a orientarse hacia un centro que no eres tú. Volví al cuaderno. Si vas al sótano, y tendrás que ir, no enciendas todas las luces. La oscuridad completa se defiende, la luz completa también. Aprende la media luz. Ese territorio donde las cosas se dicen sin delatarse. Si escuchas golpe doble, espera el tercero. Si la puerta se abre sola, no la cierres de golpe. La casa masticó antes ese gesto, y te lo devolverá con dientes. No quise interpretar aquello como una invitación, pero la puerta verde parecía escuchar la lectura con atención. Bajé, con una linterna que no era nueva, peldaño a peldaño, sin contar para no darles número a las alturas. El olor me golpeó a la mitad, no a humedad común, sino a ese moho antiguo que recuerda hospitales y metal envejecido. Había estantes con frascos vacíos, una camilla sin colchón, cajas rotas con etiquetas que solo podían leerse por negación. Anti, Inoc, Sed. Sobre una mesa, una mantita doblada, impecable, blanca como una negación hecha. Me acerqué y, antes de tocarla, sentí un aire frío subir desde debajo de la mesa, colándose por las perneras del pantalón. Una caricia que no era de dedos, sino de ausencia de dedos. La linterna, en ese momento, parpadeó con una obediencia perfecta. Entonces oí la voz. No era la de mi madre, ni la de Águeda, ni la de nadie vivo. Era una voz oxidada, no por vieja sino por mal usada, como las bisagras de una puerta demasiado cerrada. Dijo algo que no entendí del todo, porque más que decirlo, lo dejó sobre el aire, para que uno lo recogiera. Por favor. El eco no fue eco, fue réplica, como si otra voz, más adentro, repitiera la misma súplica con una entonación apenas distinta. Por favor.
Mis manos hicieron lo que las manos hacen antes que el cerebro. Buscaron un interruptor. Lo encontraron, pero no hicieron palanca del todo, sino la mitad, provocando esa media luz que decía el cuaderno. Y allí, en esa grieta entre sombra y claridad, vi lo que había debajo de la mesa. No era una forma completa, no era una figura. Era un esfuerzo, la tentativa de una forma por ser vista. Una hendidura en el aire, como si lo hubieran cosido por dentro y el hilo tirara hacia abajo. De la hendidura, algo invisible colgaba, como cuelga un nombre, cuando nadie lo pronuncia. No grité. La voz oxidada volvió a hacerlo, esta vez más clara, aunque no por eso más humana. Abre. Me pareció que lo decía la puerta verde que yo había dejado entreabierta. Subí, sin apagar, sin cerrar, sin demostrarle a la casa que yo tenía prisa. Al llegar al pasillo, el triángulo de luz era ya otro. Se había desplazado como un tintero derramado. La puerta del fondo, la de las marcas, tenía, ahora sí, la cerradura húmeda. Metí la llave en un gesto que ya no era mío, que quizá era de la mujer joven de la cama del sueño. La llave giró con una facilidad obscena, como giran las decisiones de las que uno sabe que se arrepentirá. La puerta se abrió apenas, lo justo para que el aire de dentro aspirara el de fuera. Y de ese aire, como si apenas esperara ese mínimo gesto, salió un olor que no sé olvidar, ni con agua hirviente. Habitación cerrada donde vivió un mes entero, un llanto sin duda. El cuarto era casi vacío. Una cama, una mesa, una silla, un espejo ovalado con manchas de carne de ángel. Y sin embargo, no estaba vacío. Había una ocupación sutil que pesaba tanto como una persona sentada en la cama. El colchón tenía una hendidura donde no había nada. A los pies de la cama, sobre la alfombra, se veía un caminito, una zona de pelo gastado, de pasos cortos y buenos, de alguien que se levanta cada noche y da 4 pasos y vuelve. La mesa tenía marcas circulares de vasos que no estaban. La silla estaba colocada demasiado cerca del espejo, como si alguien hubiera querido mirarse sin ver su marco. Me acerqué con esa lentitud que no busca evitar el ruido, sino distribuirlo. En el espejo, más que mi cara, vi una manera de estar. Era la mía y no. Algo de mis ojos estaba más adentro, como si se hubieran ido a oír una conversación en otra. Fue entonces cuando, por primera vez, la voz no dijo una súplica, sino mi nombre. Lo dijo con una dulzura que no se compra ni se aprende. La dulzura exacta que uno recibe 1 o 2 veces en la vida. Un domingo enfermo con sopa. Lo dijo tan bien que estuve a punto de responder sin palabras, solo con la boca abierta. Me salvó el cuaderno, abierto en mi mano. Leí en diagonal, como leen los que piden una señal, y la consiguen. Si te llama con ternura, recuerda, la misericordia de los muertos es obediente a su amo. No respondí. Fue la primera obediencia verdadera que le ofrecí a la casa. La voz pareció tomar nota. Cambió de textura, volviéndose más fina, más lejos, más detrás del espejo. No abras la ventana, dijo. Y yo miré la ventana por primera vez. Estaba cerrada con un pestillo pequeño que tenía, colgando, una cinta de seda, desteñida. El cristal tenía marcas que parecían dedos de... Pegué la frente al vidrio, y del otro lado, en esa finca sin cerca que era el patio, vi algo difícil de nombrar. Una sombra de pie, chiquita, inexpresiva, proyectada contra la pared por una luz que no existía. No era la sombra de nada visible. No era un perro, ni un poste, ni un hombre. Era una sombra que empezaba sin cuerpo y terminaba sin objeto. Estaba quieta, pero su borde vibraba como el de una llama. Me aparté, con el estómago dándose la vuelta, como si tropezara con una voz. Entonces las cosas que habían sido pequeñas se atrevieron a ser medianas. Un vaso cayó solo de la mesa con un golpe de cristal que sonó a agua. Una puerta que no era la mía se cerró en la planta de abajo con un empujón sin mano. El reloj de la sala decidió adelantarse a 1 hora que nadie le había. De algún lugar del pasillo vino un olor distinto, que no era agua de rosas, ni moho, ni metal. Era el olor de la cera de una vela apagada con los dedos. Me di cuenta de que estaban haciendo todo lo que las casas hacen, cuando quieren que sepas que están despiertas, mover el mundo en pequeños grados. Estoy para escuchar, dije, sin estar seguro de que fuera correcto hablar. Estoy para ordenar lo que pueda.
El espejo empañó mi boca con el vaho de otro. El hambre de la casa tenía su gramática. Aprendí los primeros verbos en el segundo día: rozar, llamar, desplazar, olfatear, repetir. Me moví como un visitante educado en un museo sin guías. En la tarde, al pasar por el pasillo, vi una figura de reojo. No era un cuerpo, era una densidad. Si la miraba de frente, se deshacía. Si fingía mirar la pared, crecía, y en su crecimiento había algo infantil y cruel, la paciencia de quien espera el juego en sus... Me vino un recuerdo que no era mío. Una mujer poniendo sábanas limpias en una cama y tarareando una canción sin melodía, una simple subida y bajada, como el canto de una olla. Sentí dentro del pecho esa música sin canto, y casi la seguí con los labios, pero los apreté. La casa, cuando uno canta, se cree invitado. Fue a media tarde cuando apareció el primer mensaje visible. En el polvo sobre la cómoda del cuarto del fondo, alguien había pasado el dedo. No escribiendo palabras, no aún, sino marcando 3 líneas cortas, paralelas, y una diagonal que las atravesaba. Una señal de conteo. Me incliné para sentir si aquello era reciente. La marca estaba fría, como si la hubiera hecho alguien con la mano mojada. No supe qué contaba. Me dio por pensar que quizá eran días, o noches, o intentos. Detrás de mí, sentí una expectativa, un silencio, estirado por la esperanza maligna de quien enseña un truco y quiere que lo aplaudan. No aplaudí. Pasé mi mano por encima, deshaciendo el signo con cuidado, y en el espejo ovalado vi por un instante, fugaz como el destello de la cola de un pez, una cara a mis espaldas. No pude describirla. Era la negación de un rostro, las facciones anuladas por una decisión ajena, un óvalo, sin ojos y sin boca, pero con la voluntad entera de tener. Bajé al patio para enfrentar aire sin techo. Allí, los eucaliptos jugaban a frotarse, produciendo ese quejido que en el pueblo se confundía con gatos. En el centro, la tierra tenía un círculo más claro, como de fogata apagada hace años. Pateé la ceniza dura con la punta del zapato y salió de debajo una especie de metal curvado. Cavé con las manos, apartando hojas y lombrices, y descubrí lo que parecía un aro de cama, oxidado y aplastado. Junto a él, un botón de nácar, nacarado todavía, milagrosamente vivo. Lo sostuve en la palma, y sentí una cosa rara: el tacto. Es un idioma con vocablos que no se enseñan. El botón estaba cálido, no como algo calentado al sol, como algo llevado tiempo cerca de un cuerpo. Levanté la vista y vi, en la ventana del cuarto del fondo, el triángulo de suciedad brillante. No había nadie, pero hubo, lo juro, durante un latido largo, una sensación idéntica a la de que alguien, tras el vidrio, hubiera alzado una mano corta, con dedos apretados, para saludar sin darse. La segunda noche tenía su propio olor a metal lluvioso. Cerré todas las puertas menos la verde. Encendí una vela en la cocina porque la luz eléctrica, bajo ciertas circunstancias, ofende, y me senté frente al cuaderno, como frente a un oráculo cansado. No le des comida, decía una página en tinta más pálida. La comida que pide no es pan ni agua. Si dejas leche, beberá el sueño. Si dejas sal, la casa la tomará para sus labios. Si dejas nombres, volverás sin boca. Me reí sin gana. Antes de cerrar, leí otra línea, escrita al margen, inclinada: si ves la forma, no te acerques. Si oyes la historia, sigue. Lo único que calma a los que no se han ido es su propio relato contándose. Me dormí con la vela temblando en la mesita, y el sueño vino con el ruido de pasos en un pasillo que ya no era el de la casa, sino otro, más blanco, más húmedo, más recto, el del hospital que andaba yo o alguien que usaba mi cuerpo con una olla humeante en las manos. El vapor llevaba olor a eucalipto y a grasa. A cada cama, con una regularidad de rosario, acercaba la olla y decía algo que no alcanzaba a oírse. Quizá respire, quizá despacio. En la cuarta cama, una mujer joven, la misma, o su idea, alzó por fin la cara. Sus ojos eran grandes de fiebre y de una pena que no se improvisa. Me miró como si quisiera memorizarme para olvidarme. «Tiene frío», dijo alguien a mi lado. Esa voz oxidada que había oído en el sótano. «No baje la ventana». En el sueño, la ventana estaba abierta a un patio con eucaliptos. También había una silla demasiado cerca del espejo,
Y el viento, si era viento, entraba con una manera de dedo sobre la piel. Cerré. La mujer joven sonrió con la clase de sonrisa que las películas se prohíben, la sonrisa que aparece para no volver, hecha solamente para una vez. Apretaba bajo la sábana suya. Cuando quise tocarla, el sueño se rompió como un va. Desperté con una certeza que me puso de pie sin pasar por la razón. Alguien caminaba por el pasillo, no en el mío, sino en el de la sombra de mi pasillo. El suelo dejó de crujir en su lengua de madera y se puso a hablar en otra, como si una segunda casa hubiera sido puesta encima por la noche. Salí, y el triángulo de luz, ese viejo pájaro preso, temblaba como una ale. En la puerta del fondo, las marcas de conteo habían cambiado. Donde había borrado, había ahora nuevos trazos, no superpuestos, sino recolocados con una voluntad de orden. 1, 2, 3, 4, luego, uno solo. Me noté el sabor de sangre en la boca sin haberme mordido. Al lado de las líneas, en el polvo más fino, había ahora letras, borrosas, como escritas por la parte blanda de un dedo, frío. El acento no estaba donde debía. Frío, decía. Pasé un pañuelo por encima para no dejarle al hambre la satisfacción del intercambio, pero el gesto fue torpe. Al rozar, las partículas de polvo subieron como un rebaño asustado, y por un momento, solo uno, vi la forma de una cabeza inexacta, un hueco de ojos, un intento de boca. Se deshizo antes de que mi miedo llegara a su punto de ebullición. Una corriente cayó desde el techo, fina como una aguja de agua, y me rozó la nuca. El cuerpo, ese animal sincero, se contrajo, y el escalofrío me dejó clavado por un instante. Oí mi nombre, ahora no con dulzura, sino con una entonación de reproche, como la de los niños cuando uno incumple una promesa que no recuerda haber hecho. Esta vez vine a la tentación de responder con otro nombre cualquiera, con un insulto, con una broma. No hice nada. Bajé otra vez al sótano, porque aprender es repetir el miedo hasta que encuentra su forma. La media luz me recibió con una paciencia educada. Debajo de la mesa, la hendidura era mayor. No colgaba algo, entraba. La casa tomaba aire desde dentro de su herida. Cuéntame, dije. No sé a quién. El silencio cambió, se acomodó, se abrigó con mi voz. Sentí que debajo del piso había agua, no un río, sino una acumulación inmóvil. Y en esa agua, una vibración mínima, como si algo respirara por epidermis. El olor a cera apagada volvió, mezclado con un tono más bajo, desconocido. Un rastro leve a una colonia de hombre de otra época, la que usaban los médicos cuando eran sacerdotes. Volví a subir, porque arriba es donde se aguarda, y me encontré la silla del cuarto del fondo puesta del otro lado de la cama. Un movimiento pequeño pero definitivo. En el espejo ovalado, una mano, esta vez sí, sin duda, pasó por el borde. No una imagen, no un brillo, la sombra de una mano que deja su pausa. Del vidrio a la cama, algo tanteó el camino como quien aprende una casa a De pronto, el colchón cedió, y el aire delante de mí adoptó una densidad exacta, la misma que toma una habitación cuando alguien entra tarde y se sienta, pidiendo perdón con su peso. No te acerques, me dije con la voz de Águeda. Si ves la forma, no te acerques. Si oyes la historia, sigue. Y la oí, no en palabras todavía, sino en la traducción que hace la piel cuando la rozan desde el aire. Un frío sin madre, una paciencia de tiempo encerrado, una hambre de no ser olvidada. Salí del cuarto y me quedé en el pasillo, con la espalda a la pared, oyendo. En la sala, el reloj, que hace horas iba y venía, decidió detenerse en un número que no era la hora del pueblo, las 3:12. La aguja de los minutos temblaba con un tic que no sonaba. En la cocina, la vela, que había dejado sobre el mármol, ardía con una llama alta y casi inmóvil, como si alguien la cubriera con una copa invisible. El aire se volvió más pesado. Luego, en algún lugar entre el techo y el piso, pasó una cosa sin pie, dejando tras de sí el olor nítido y humilde de un jabón de hospital. Y entonces empezó el verdadero juego, la repetición. La casa repitió lo que yo había hecho. Movió una silla, hizo caer un vaso, cerró una puerta. Entendí la gramática. No trataba de asustarme con lo que ignoraba, sino de enseñarme lo que recordaba. Una enseñanza por imitación. El espejo del cuarto del fondo era el maestro. Esa noche,
ya sin sueño posible. El susurro tomó el corpóreo espesor de una intención. En el polvo del pasillo, al amanecer, encontré al fin las palabras, sin acento y sin mayúscula, como si decirlas así las hiciera sobrevivir a otro lado de su sentido. Tengo frío. La F no estaba. Quizás no sabían escribirla, o quizás no tenían dientes para pronunciarla. Entendí el botón de nácar en el patio, la mantita debajo de la mesa del sótano, la ventana que no debía. El hambre de la casa no era solo quedarse, era no volver a sentir. El frío, pensé, es la única caricia que no engaña. Por eso la piden. Me atreví a tocar el vidrio de la ventana con la palma. La sensación fue la de una frente de fiebre. La retiré con un respeto que no se finge. En el cuarto, la hendidura del colchón volvió a levantarse, lentamente, como si un cuerpo hubiera terminado de acostarse. El borde de la cama dejó una sombra más oscura, un contorno de invisible. Dije su nombre sin decirlo, lo pensé, pero no lo pensé en lengua humana. Lo pensé con ese músculo profundo que nace del estómago cuando uno pierde. Quizá por eso, quizá por el amanecer, quizá por la obediencia de 2 días, la casa hizo algo nuevo. Devolvió un sonido que sí pertenecía a la vida. Fue un sollozo, no un llanto, no una queja, un único sollozo, convexo, que subió por la escalera y se quedó en el rellano, como una pelota que decide no bajar. Me asomé y lo oí deshacerse, con esa dignidad que tienen las lágrimas que por fin encuentran dónde hundirse. Después, en un silencio absolutamente liso, sonó, minúsculo, el clic de un pestillo que se levanta solo. No era la ventana, era el espejo. Me acerqué y vi que el espejo tenía a un lado una grapa oxidada, un cierre tan pequeño que uno hubiera dicho adorno. Tiré de él, y el óvalo cedió, revelando detrás no pared, sino un hueco muy superficial, apenas un dedo de fondo. En el hueco, sin polvo, envuelto en un pañuelo amarillento, había una fotografía. En ella, una mujer joven, con ojos de fiebre y de un sueño que escogió no dormir, miraba a la cámara con la misma sonrisa única de... Llevaba en el cuello un lazo de seda con un botón de nácar igual al del patio. A su lado, un hombre de bata, de mirada afilada, con la boca apretada, como si mordiera su apellido. Sostenía una mano que no se veía. Detrás, en la pared del cuarto que ahora era mi cuarto, el mismo espejo, más nuevo, devolvía una escena dentro de la escena. En la parte inferior, a lápiz, alguien había escrito una palabra que la humedad había comido a medias, convalecencia, o conveniencia, pensó otra parte. Guardé la foto con la reverencia de quien devuelve una hostia a la copa por error. Desde el pasillo vino, ya sin disfraz, un murmullo en el que por fin hubo una frase completa, oportunamente inútil. No abras la ventana. Y entonces lo comprendí, o creí hacerlo, la historia, si quería ser contada, no iba a pedirme que la explicara, iba a pedirme que la repitiera, que caminara los pasos, que dejara la silla donde la dejan, que mirara en el espejo como mí, que aceptara la gramática de su hambre. Esa tarde, como obediente aprendiz, encendí la vela al caer la luz. Puse la silla junto al espejo. Dejé la llave en la mesilla, al alcance de una mano que no es mía. Alicé la colcha con una lentitud de ritual. Me senté en el borde de la cama y recité, sin voz, la lista de los verbos que ya sabía. Rozar, llamar, desplazar, olfatear, repetir, pedir. La casa respondió con una suma delicadísima. Una brisa que vino de ningún lado, un perfume de rosas viejas que no hiere, un tirón leve en la tela de mi camisa, como un niño que reclama la atención con educación. Y al fin, en el espejo, no una mano, no una sombra, no una hendidura. Al fin, la insinuación completa de un rostro, con ojos, que no eran ojos, sino 2 decisiones, una boca que no era boca, sino el deseo de decir. No me acerqué, me quedé para oír. Oí el principio de la historia como quien apoya la oreja en un pecho de agua. Un nombre sin consonantes, una fecha sin números, una promesa hecha entre sábanas. El frío me cubrió los hombros como un chal prestado, y sentí, por primera vez, en lugar del pánico obvio, una pena inmensa, tan grande que no supe cuánto duró. Los eucaliptos afuera volvieron a tocarse, y su quejido formó un coro menor con una cuchara que vibró sola en la cocina y un reloj que aceptó avanzar 1,
o 2 minutos. Antes de que el espejo borrara sus intenciones, la presencia dejó en el polvo sobre la cómoda una última palabra, escrita con cuidado de alumna. Sigue. No sé si era una orden, un ruego o las dos cosas. Di un paso atrás, obediente. La vela crepitó como quien apagué con los dedos, cometiendo a sabiendas el sacrilegio práctico, y cuando el humo me envolvió con su aliento tibio, supe que el aprendizaje verdadero empezaba ahora, y que la casa, habiendo probado mi torpeza, iba a abrir sus habitaciones oblicuas. En ese momento, desde el patio, sin viento, sin causa, sin eucaliptos, se levantó un susurro que cruzó la ventana cerrada, como cruza un recuerdo viejo la pared de una mente cansada. No decía mi nombre, ni decía una cosa más peligrosa. Entra. Me quedé de pie en la penumbra, con la llave en la mano, el botón de nácar en el bolsillo y la foto en el pecho, oyendo cómo la casa respiraba con mi respiración, y cómo, al mismo tiempo, seguía respirando con otra que no era de nadie. Y comprendí, era un comprender oscuro, como si me lo dijeran en una lengua de agua que aquella historia no se contaría en una sola noche, ni con una sola hambre, ni con una sola, que para aprender su gramática habría de ir, por fin, a donde la casa guardaba su lengua, el corazón de sus pasos, al final de los sótanos, donde la hendidura ya no cuelga sino que sube, como sube la marea en una escalera. Allí, me dije con la paciencia de los necios, es donde el frío se vuelve. Esa fue la última frase que me dije antes de apagar todas las luces y quedarme con la oscuridad que no muerde, sino que espera. Afuera, un perro ladró como si pronunciara un apellido. Dentro, el espejo se enfrió de golpe, y en esa piel de vidrio adiviné, por un instante que será siempre, la forma completa de algo que, sin embargo, no quise ver, porque, al fin y al cabo, solo sabía una cosa, y solo en eso confiaba, que hay presencias que necesitan que uno no huya, que uno permanezca suficientemente quieto como para que su relato se sostenga. Yo iba a permanecer, iba a escuchar, iba a seguir. El tercer día amaneció con un silencio que no era ausencia de ruido, sino una especie de manta colocada sobre los sonidos habituales para que no pudieran alzar la cabeza. El pueblo, que desde aquí solía oírse en fragmentos un motor tosiendo, una puerta de metal, la tos de un gallo viejo, parecía haberse ido a dormir a otra colina. Dentro, la casa olía a lino remojado y a velas que han aprendido a apagarse solas. Me levanté con el cuerpo hecho de esos hilitos de cansancio que deja una vigilia larga, y crucé el pasillo con la discreción de quien entra a una iglesia donde no sabe si hay. Había un nuevo detalle en el cuarto del fondo: la cinta de seda del pestillo, aquella que colgaba como un recuerdo empobrecido, estaba ahora con un nudo distinto, un lazo más apretado, como el que hacen las manos pequeñas cuando practican. En el polvo de la cómoda, al lado de donde ayer decía «sigue», había otra palabra apenas más segura: «cuenta». La casa, pensé, quería su relato como quien quiere su caldo, no demasiado caliente, no demasiado frío, y con los ingredientes colocados en cierto orden, abrí el cuaderno y empecé a escribir lo que recordaba: el olor a cera, el botón de nácar, la foto detrás del espejo, el pestillo que suena solo no para mí, sino como quien dicta a un oído ajeno que no sabe leer, pero entiende los ritmos. Mientras escribía, el reloj de la sala se empeñó en dar las 3:12, aunque no fueran las 3 ni las 12. Era un capricho tan puntual que dolía. Me puse de pie, y en el espejo ovalado vi, no ya la insinuación de un rostro, sino un movimiento que no me pertenecía, como si, detrás del vidrio, alguien acomodara un cabello que no estaba ahí. Fue un gesto femenino, cortito, ese toque sobre la sien que hacen las mujeres cuando el pelo cae, donde no. Retuve el aire como si fuera demasiado valioso para gastarlo. La lámpara del techo, con su vidrio lechoso, dio un mínimo tintineo sin aire, la música de cucharillas muy pequeñas entrechocando en una taza. La casa aprendía mis horas y yo las suyas. Empecé a moverme por las habitaciones siguiendo un método que no era mío. En cada cuarto colocaba una silla apuntando a un punto concreto en el pasillo hacia la esquina donde vibra el hilo. En la sala, hacia el reloj detenido. En la cocina, hacia la puerta verde, como si alineando objetos pudiera domesticar líneas de fuego. Luego, volvía a abrir el espejo y a mirar la foto,
obligándome a sostener la mirada de la mujer joven el tiempo suficiente como para acostumbrarme a la vergüenza de los vivos. Cada vez que lo hacía, el perfume viejo de agua de rosas subía por el cuarto como por una escalera aparte. En la foto, el médico de bata parecía tener la boca cerrada, no para callar, sino para guardar algo. A media mañana, con el sol rehuyendo salir, me atreví a lo que había postergado. El patio. Cavé, no en el círculo de ceniza esta vez, sino bajo la ventana del cuarto del fondo, allí donde había visto la sombra sin cuerpo. La tierra estaba más blanda que en otros lugares, como si hubiera tenido un peso largo y ligero, un peso hecho de noches. A pocos centímetros apareció una cuchara de metal, de esas de hospital, con el mango doblado. No la toqué con las manos, le hablé con los ojos. Sentí, en la piel de los dedos, la memoria de una lengua enferma. La devolví al hoyo y la cubrí con cuidado, como se tapa a un perro que duerme. Cuando me puse de pie, un viento sin dirección me movió la camisa por dentro, como un animal pequeño que busca sitio para no molestar. Volví a la casa y la encontré más atenta, como cuando uno entra a un cuarto donde están hablando de uno. La vela, que no había encendido, olía a humo. En la mesa de la cocina, el borde de la taza de ayer tenía una marca translúcida, la huella de un labio que no era el mío. No era grasa, era frío impreso. Dejé la mesa como estaba y fui al sótano, porque el miedo, cuando se acerca, exige que se le salga al encuentro. La media luz me recibió con esa cortesía sobria, que aprendí a no despreciar. Debajo de la mesa, la hendidura en el aire ya no era una simple caída. Se curvaba, como si levantara algo que pesa en otro lado. No la miré fijo, la dejé trabajar. Al girar, sentí un tirón en el bajo del pantalón, muy leve, la advertencia de un niño que no quiere perderse en la feria. Estoy, dije, y el eco, esa réplica obediente que no viene de las paredes sino de más adentro, contestó, estoy 2 veces, con entonaciones diferentes. Saqué la foto, la puse sobre la mesa del sótano y la apunté con la linterna, que ahora obedecía sin parpadear. La mujer joven, más cerca de la luz, parecía más vida que papel. La bata del médico capturó un brillo, y por un segundo juraría que su mano no tocaba nada, sino que sostenía, con esa tensión que se aprende entre la fe y la culpa, un vacío con forma. El aire cambió de sabor. Sí, de sabor, un rastro amargo, como de aspirina masticada. Al mismo tiempo, la piel de los brazos se me erizó con ese respeto automático que se les rinde a las verdades que no fueron hechas para ser oídas. Cuenta, insistí, sin levantar la voz. La casa, o lo que en ella mandaba, hizo su ruido favorito antes de hablar. El roce de tela sobre suelo, la pronunciación de una presencia a través del contacto con aquello que la soportó. El relato vino de golpe, pero no en palabras, en imágenes sucesivas que me atravesaron como agua que aprendió a andar hacia arriba. Un pasillo más blanco que la casa, un carro de metal con ruedas delgadas, una lámpara que hierve sin calor, el rumor de una fila de madres detrás de una puerta. El médico y su boca cerrada, la mujer y su frío, que no está en la piel sino en un lugar donde el cuerpo no alcanza. Una ventana que debe permanecer cerrada, no porque fuera entre aire malo, sino porque el frío de afuera despertaba otro frío más antiguo, más dueño, que reclamaba su parte. Un botón de nácar cosido con hilos cortos. Y luego, más oscuro, la parte donde el relato se negaba a contarse del todo. Una noche con luz de velas, un pestillo que cae, un espejo que registra una forma que no era la esperada, un llanto redondo, y después un silencio de 12 minutos con reloj. Subí con el pulso obediente a esa cadencia prestada. En el pasillo, el hilo de la esquina vibraba con una música sorda. La casa quería música. No la clase de música que alivia, sino la que mantiene despierto el dolor para que no se desfigure. Tararé, torpemente, aquella no melodía que había aprendido en el sueño, un subir y bajar sin intención, como la respiración de una olla. El aire se orientó hacia mí como si oliera pan. En el espejo, la sombra del rostro no solo quiso ser, se organizó. Los ojos, sin ser ojos, encontraron su lugar sobre mí, y la boca, sin ser boca, se apretó con la severidad de quien va a decir algo que compromete. No abras la ventana, repitió. Pero ahora no era prohibición, era recuerdo.
Y en ese recuerdo, milímetro a milímetro, el frío del cuarto bajó, no para apartarme, sino para sostenerme, como si me colocaran un manto que por fin me pertenecía por unos minutos. Todo lo que siguió estuvo hecho de repeticiones. La silla junto al espejo, la vela en la cocina, el reloj a su número imposible, la puerta verde que no debía cerrarse del todo. Empecé a notar acompasamientos. Cuando pasaba la mano por la baranda, la casa más abajo, más adentro hacía un ruido paralelo, como si otra mano repitiera mi gesto con 2 segundos de retraso. Cuando respiraba hondo, en el tragaluz una partícula se quedaba quieta en la mitad, y luego seguí. Cuando detenía un pensamiento por vergüenza, una mancha de humedad en la pared parecía reconsiderar su forma. Y entonces, el primer fenómeno que el pueblo hubiera llamado sin dudar señal, la sombra sin cuerpo en el patio se movió un paso, no hacia mí, no hacia ninguna parte, un paso que hizo en su mundo, y que en el mío se registró como un estremecimiento en el borde del vidrio. Ese paso dejó detrás el olor clarísimo, breve, inconfundible, de un jabón barato con forma de concha. La tarde llegó sin color. El cielo, reticente, se limitó a hacer un peso claro sobre la casa. Fue entonces cuando el ruido nuevo apareció, un cascabeleo finísimo, igual al que producen los frasquitos de vidrio cuando algo los roza apenas. Venía del cuarto de la abuela, el que nadie abría porque los retratos se disgustaban. Me forcé a entrar. El barniz cuarteado de las caras observaba con su educación inhumana. Sobre el aparador, los frascos de colonia, járabes y supuestas virtudes estaban en su formación, y sin embargo vibraban con un lenguaje que no había aprendido. El más pequeño, con un resto de etiqueta que decía Salik, se inclinó hacia la izquierda un grado. Los demás, después de un silencio que fue un suspiro, lo imitaron. Era un salud. No respondí con palabras. Saqué el botón de nácar del bolsillo y lo dejé sobre el aparador. Con esa ofrenda sin ofrenda, los frascos dejaron de inclinarse. Una quietud más honda, algo parecido al descanso de una fiebre, cuando la toalla fresca da justo donde la piel cree que se va a romper, cayó sobre el cuarto. Me quedé allí, respirando por la nariz, como los que no quieren que el llanto se les escape por la boca. Detrás, sentí la aproximación suave de un vestido que roza el aire con la gravedad de la costumbre. No me giré. El aparador, con el botón quieto, impartía una clase a su modo. Así se deja de... Fue entonces cuando la casa cambió de juego. Empezó a nombrarme sin mi nombre, con objetos. En la mesa del salón apareció, sobre un polvo que yo no había limpiado, una marca redonda del tamaño exacto de mi taza, pero en un lugar donde jamás había dejado taza. Junto a la puerta, sobre la pared, el perfume sin dueño dibujó en el aire la silueta de un hombro de... En la silla junto al espejo, la tapicería hizo una arruga diminuta, la misma que hace cuando me siento y me inclino para atarme el zapato. Había aprendido mi manera de estar, y la devolvía. «Te tengo», decía sin decirlo. «Estás siendo». Me defendí con la única arma que no es arma, la atención. Caminé la casa como se camina a un enfermo que se niega el agua, sin apurar, sin alargar. En la cocina, el agua del grifo dejó escapar una gota más lenta que las anteriores y pensé, sin querer, en su columna fría sobre una frente. La luz de la tarde, a través del tragaluz, dividió el pasillo en 2 mitades, y supe que el lado derecho era el lado donde los pasos no rascan, y el izquierdo, el de los pies pequeños. Elegí el izquierdo con un respeto que no me sorprendió. Al final del pasillo, la puerta del fondo, con sus marcas de conteo, tenía ahora una fila nueva, más larga, 7 trazos y una diagonal. 7 noches de algo, 7 intentos de salir, 7 veces que abrieron una ventana, y el frío se llevó algo que estaba por quedarse. 7 pensé, no para explicar, para... La segunda mitad de la tarde trajo los sueños de pie, esos en los que uno ve por los ojos de otra persona sin cerrar los propios. Vi el hospital con la claridad que tienen las cosas que nunca existieron como nos las cuentan. Camas en fila, mamparas que quieren separar pero enseñan, una sala de mujeres con la respiración hecha pez. El médico pasando lista con un cuadernito de tapas duras, sus dedos secos, el lápiz que no deja error, la mujer de la foto levantando la llave a la altura del cuello, como si pesara y fuera alivio. En un rincón, una cunita sin nadie, y el murmullo fuera de campo de una discusión
que no reúne las palabras no abra, no por favor, el aire baja. En el vidrio de la ventana, una forma que no se aguanta, que quiere ser vaho, que no se decide por el lado, de adentro o de afuera. De vuelta en la casa, el espejo me devolvió mi cara con una sombra nueva en el pómulo. No era un moretón, era una reserva de luz que no me pertenecía. La noche se declaró sin ceremonia. Apagué las luces, encendí la vela y dejé la puerta verde entreabierta. En algún sitio del patio, un insecto hizo un ruido como de uña sobre cristal. La casa respondió con la frase que ya sabía decir de memoria y que no me cansaba de oír. No abras la ventana. Pero ahora hubo otra, debajo, menos sonora, más seria. Cuenta. Me senté en el borde de la cama, el cuaderno abierto, la foto al lado, el botón en el bolsillo, y dije en voz baja, como quien acompaña a un niño a dormir contándole la historia que pide cada noche, que había una casa que no había sido siempre casa, que antes fue hospital, que un médico cuidó y calculó, que una mujer joven tuvo frío en un sitio donde el frío no llega por la piel, que se cerró una ventana para retener la vida, y se abrió otra, invisible, por donde se escapó lo que nadie no, que el frío, desde entonces, aprendió el camino de regreso, y lo repite, como yo repito ahora los gestos, que una llave aprendió la mano de una mujer, y que ahora mi mano es su clase, que una hendidura, debajo de una mesa, no sé si fue por la manera de decirlo, o por el número de noches que había acumulado, pero la casa se acercó un paso más. Lo supe por el modo en que el espejo dejó de ser vidrio para volverse piel fría, por el modo en que, desde abajo, ese aire que sube sin escalera, el mismo que me había rozado las pantorrillas, trepó un poco más, y me tocó el estómago como con una cucharada de agua de pozo, por el modo en que el reloj decidió mover la aguja un minuto, pero hacia atrás, por el modo en que se oyó, finalmente, una respiración humana que no era la mía, y que, sin embargo, me necesitaba para no perder el compás, y por la forma precisa en que me llamaron, ahora sí, sin dulzura ni reproche, sino con la voz que se usa para agradecer en medio del hambre. Mi nombre, completo, como una promesa que no ata sino que reconoce. No respondí con palabras. Puse la mano sobre la cama, a una distancia justa de la hendidura. El frío subió hasta mis dedos y por primera vez no lo sentí enemigo. Era el idioma de la casa, y se me concedía una sílaba. Apreté la llave dentro del puño y la dejé después sobre la mesilla, con un respeto que no había tenido desde que llegué. Una ráfaga sin corriente me peinó el pelo hacia atrás. Ese gesto breve de las manos que acomodan el espejo, la forma del rostro ahora sí se marcó lo suficiente como para que la viera en sus decisiones. El pómulo algo alto, el mentón contenido, los ojos no grandes pero abiertos en una lealtad feroz, la boca apretada, no porque no quisiera hablar, sino porque sabía que decirlo todo tenía un precio. Las horas de esa noche se tejieron con la paciencia de una enfermera. La vela, alta, no goteó. En el pasillo, los pasos en el otro pasillo caminaron conmigo. 2. Pausa. 3. Pausa. 1. Pausa larga. Y vuelta a empezar. Cada pausa tenía el sabor de un nombre no dicho. A veces, desde la planta baja, subía un sonido que parecía un metal frotado con lana. Quizá una camilla. En una de esas pausas, el espejo hizo un ruido nuevo, un chasquido tan pequeño que pude haberlo confundido con un huesito al estirarse. La grapa volvió a ceder. Detrás no había otra foto, sino un papel doblado en 4, de un blanco amarillento, con una letra que no era la de Águeda. Decía, sin fecha, si el frío pide entrar, deje la ventana cerrada. Si el frío pide quedarse, déjele un lugar. Si el frío pide nombre, no lo diga. Si el frío pide hora, serán las 3:12. Abajo, una firma mutilada por la humedad. Dr. E. El resto, Lo Hun, dio una mano. Guardé el papel como se guarda un santito que ha visto demasiado. Fue entonces cuando la aparición dejó de rondar y ocurrió, por primera vez, la cercanía que mata o desata. En la cama, la hendidura se profundizó con un peso exacto y, a la altura de mi mano, el frío se elevó 1 centímetro, como si una piel invisible buscara mi palma y se arrepintiera. En mi brazo, los vellos se pusieron de acuerdo y saludaron. En el aire, junto al espejo, la forma de una cabeza se inclinó 1 grado. No supe qué pedía con palabras.
Lo supe con esa inteligencia tosca del cuerpo que aprende con golpes. Quería que siguiera contando, pero no la historia de la casa, la suya. Y conté sin saber lo que no me habían dicho, que había llegado de noche con una fiebre de luna, que la pusieron junto al espejo para vigilar la respiración, que el médico no cruel, no bueno, exacto, le prohibió el aire frío, como se prohíbe a los niños mirar por el hueco de la escalera, que el viento encontró una rendija y enseñó su lengua, que alguien, por obediencia o por vergüenza, cerró demasiado tarde. La llave apretada no fue para salir, sino para tener una forma dura en la mano cuando el mundo se quedaba blando, que el botón de nácar era un ojo para el que no había Dios, que en los frascos los jarabes anotaron su nombre con callo, que el reloj se detuvo no por milagro, sino porque necesitó detenerse con ella para que el tiempo no la adelgazara, que el frío, desde entonces cada noche, vuelve por su sitio como quien regresa a ver si le devuelven el objeto. No sé de dónde sacaba las imágenes, pero la casa, al oírlas, hacía caer una gota del grifo justo a tiempo, movía una cortina en el ángulo preciso, dejaba un perfume en el pasillo con la fuerza de un subrayado. Era el modo de decirme que iba bien. En el polvo, la palabra frío apareció esta vez con acento. Frío, como si el conocimiento de una tilde pudiera dársele a los muertos. El espejo se empañó, y en ese vaho, dos líneas bajaron como lágrimas dibujadas por un dedo, que ya no puedo. No fui valiente, fui obediente. Puse mi palma sobre el vidrio y aguanté el frío como se aguanta la frente de alguien a quien se le va la fiebre demasiado rápido. El frío, con una gratitud sin adorno, se acomodó bajo mi mano, y por un instante, uno que será siempre, tuve la certeza brutal de que del otro lado había. La madrugada, que había estado esperando su turno como un perro paciente, anunció su llegada con un pájaro único. En el patio, los eucaliptos hicieron su queja de metal. La casa, satisfecha, se replegó un poco, como quien se tapa hasta el cuello después de beber agua. El reloj, obediente a una disciplina que exigía trabajo, decidió volver a andar hacia donde todos andan. Antes de que la forma se borrara del espejo, sin drama, dejó una última señal, ya sin polvo, ya sin vaho. 3 golpecitos muy suaves en la madera del marco, el código que hasta yo comprendí sin aprenderlo. Mañana. Y con esa promesa prestada, la vela se apagó sola, con ese humo tibio que huele a. No dormí. No lo necesitaba. Había aprendido la lección del frío. Me quedé sentado, la espalda al pasillo, mirando el espejo volverse otra vez objeto, y pensé en la frase del papel del médico, como en el borde de un abismo que a la vez es un descanso. Si el frío pide quedarse, déjele un lugar. Había un lugar que no le había dado. No en el cuarto, no en la cama, no en el espejo. En mí. La casa, para seguir el relato, iba a pedir algo más que mis manos y mi obediencia. Quise creer que lo sabría rehusar si eso me ponía del lado de la mentira. Pero la verdad, en casas como esta, se gana con un tipo de entrega que no tiene nombre decoroso. El cuarto día, no tuvimos sol. A cambio, el aire trajo ese color de porcelana usada que hace a las cosas parecer más frágiles y más tercas. En el pasillo, las marcas de conteo sumaban ya otra diagonal. En la cocina, la puerta verde, sin yo tocarla, estaba exactamente como debía, entreabierta, a la medida justa. En el sótano, la hendidura había subido un palmo, como si el agua interior hubiera encontrado un escalón. En el aparador, el botón de nácar brillaba sin luz. En el espejo, un halo. Todo pedía el movimiento siguiente. Lo di al anochecer, cuando la casa afila las orillas. Senté la silla no junto al espejo, sino frente a la ventana. Dejé la llave en el suelo, no por desprecio, sino para que no pesara donde no debía. Apoyé la frente en el vidrio frío, y dejé que el frío hiciera conmigo su oficio, que es recordar. Afuera, la sombra sin cuerpo del patio se había dividido en dos, no por multiplicación sino por reconocimiento, la original y su intención. Detrás de mí, el espejo. Dije, no en voz alta, no en la cabeza, sino en esa lengua sin techo que me había prestado la casa. Puedes quedarte. El aire, como un animal que ha esperado su nombre desde hace años, dio un brinco invisible, y fue entonces cuando los golpes pequeños de las noches anteriores se hicieron grandes, cuando las sombras se llenaron de una determinación que hizo ruido, cuando la silla se movió sin manos con el peso justo, cuando la cama hundió su centro con una fidelidad exacta,
Cuando el reloj anunció las 3:12 como un sacerdote que levanta el cáliz, cuando el perfume de agua de rosas subió tan alto que por un segundo fue casi asfixia. Fue entonces cuando, por primera vez, el frío habló no en mi lengua ni en la suya, sino en esa tercera lengua que se inventa para los pactos, la que consiste en hacer con el cuerpo lo que piden sin palabras. El espejo, con un chasquido seco que no hizo daño, terminó de abrirse de verdad. Lo que vino después no se dice con seguridad, porque la memoria, cuando se asusta, hace ruido de hojas. Solo sé que la forma, la mujer joven del retrato, y otra detrás, y la intención de una tercera ocupó el cuarto entero como una humedad que ya no retrocede, que me tomó del hombro con una mano hecha de frío y de insistencia, que me puso de pie sin levantarme, que me llevó hasta la cama con la firmeza con que seguía a alguien a quien se quiere salvar de su precipicio, que me hizo mirar el espejo, no por vanidad, sino por obediencia, para que el vidrio certificara el pacto, y que, en el borde mismo de ese pacto a la hora exacta, con el reloj clavado, con la casa sosteniendo el aliento, un ruido de pasos de muchos pasos que llegan al mismo tiempo, subió desde el sótano como un rumor de agua. La puerta verde, que yo había dejado entreabierta, se abrió entera de un empujón sin mano, y una voz que no era la de la mujer, ni la del médico, ni la de Águeda, dijo, con una nitidez que solo da el horror cuando dice la verdad: ahora, la casa había dejado de jugar. El relato reclamaba su choque. Lo supe con una certeza desnuda. Habíamos entrado en el tramo del cuento donde no basta con obedecer ni con contar, donde un cuerpo, el mío, iba a ponerse de frente a una presencia que no sabía ser otra cosa, donde por primera vez había que abrir algo que me habían pedido siempre que no abriera, o no abrirlo y perder la historia para siempre. Me quedé quieto como el que oye la marea subir dentro de el espejo, sin brillos, sin formas, sin manos, esperó conmigo. Afuera, los eucaliptos callaron, y adentro, con un frío que me ajustó los huesos, la palabra que nunca pensé que pronunciaría buscó mis labios como un animal ciego al que llaman desde La palabra ahora se quedó flotando en el aire como una campanada que no termina de apagarse. Todo dentro de la casa pareció detenerse a la vez, como si incluso el polvo hubiera aprendido a quedarse inmóvil para escuchar. Frente a mí, el espejo estaba completamente abierto, mostrando no solo mi reflejo, sino un túnel de oscuridad suave, no negra, sino azulada, que parecía absorber La mujer del retrato ya no era una insinuación, era una presencia completa en el umbral del vidrio, con su bata blanca gastada, el lazo de seda y el botón de nácar brillando sin luz propia. No me miraba directamente, miraba la llave, que yacía sobre el suelo, como si en ese trozo de metal estuviera escrita la frase que faltaba para terminar su... El reloj marcó las 3:12 con un golpe seco, y después se cayó. En el sótano se oían los pasos de muchos, como un murmullo de agua, escalando la casa. La puerta verde se abrió entera, y dejó salir un aire pesado, con olor a hospital y a rosas podridas. No era viento, era memoria. Sentí que algo invisible me tomaba de la muñeca, con la misma presión con que una enfermera toma el pulso. No era doloroso, era inevitable. Me acercó, vi, por un segundo eterno, mi propio rostro superpuesto al de ella. Los ojos se encajaban, las bocas se confundían, las manos coincidían en el gesto de cerrar una ventana. Comprendí, sin palabras, que el frío que pedía no era solo temperatura. Era un lugar donde quedarse, un relato donde seguir existiendo. El túnel azul del espejo se ensanchó. Dentro, se adivinaban camas alineadas, un pasillo interminable, frascos sobre estantes, voces sin boca diciendo, por favor, en un eco sin fin. El aire del cuarto bajó un grado más, hasta doler en las encías. Podía elegir cerrar el espejo y volver a una casa maldita que seguiría repitiendo su hambre cada noche, o entrar en esa grieta y convertirme en la otra mitad de la historia. Recordé la frase del papel del médico: si el frío pide quedarse, déjele un lugar. Y supe que ese lugar no era la cama, ni el patio, ni el sótano, era yo. No di un paso, no hizo falta. El frío avanzó un centímetro más y se deslizó dentro de mí como un hilo de agua helada que busca su cauce. No dolía. Era una mezcla de pena y alivio. La mujer extendió la mano transparente y tocó mi hombro. Por primera vez, sentí contacto.
la presión exacta de unos dedos que estuvieron vivos. En ese instante, todos los ruidos de la casa se apagaron, ni eucaliptos, ni reloj, ni pasos. Solo el silencio limpio de una respiración. El espejo, obediente, empezó a cerrarse solo, como un párpado cansado. La mujer se desdibujó en un hilo de niebla, y yo quedé de pie, con la llave en la mano, el botón de nácar en el bolsillo y el frío instalado detrás del... Al amanecer, la casa parecía otra. Los muebles en su sitio, el polvo quieto, la puerta verde cerrada con suavidad. El reloj avanzaba su hora correcta. En el patio, la sombra sin cuerpo ya no estaba. Sobre la cómoda del cuarto del fondo, escrito en el polvo con letras cuidadas, había una frase: gracias. Cuenta. En el espejo ovalado, no había rostro ni túnel azul. Solo mi reflejo, pálido y cansado, con una mirada que no era del todo mía. Salí al patio a respirar. El aire era frío, pero ahora me parecía un frío vivo, como el de un río en primavera. En el círculo de ceniza, el botón de nácar que había dejado brillaba bajo la luz gris como un ojo abierto. Pensé en Águeda y en su advertencia: no vayas de noche, no vayas con prisa. Si oyes tu nombre, no contestes. Ella había aprendido el idioma de la casa y por eso me dejó la llave. Ahora la llave estaba tibia en mi mano, como si hubiera dejado de ser metal para ser un latido. Entendí, sin entusiasmo y sin miedo, que no me había salvado de la historia. Me había convertido en su narrador, que la casa no se desharía de su frío, solo lo compartiría conmigo para que alguien lo siguiera, y que, mientras yo pudiera pronunciar en voz baja este relato, mientras pudiera mantener cerrada la ventana y encendida la vela, la mujer joven tendría un lugar donde quedarse y no repetir su hambre. Regresé adentro y escribí en el cuaderno las últimas líneas que me salieron, no como testimonio sino como conjuro, que había entrado en la casa de los cristales rotos, que el frío tenía un nombre sin consonantes, que la llave no abría puertas sino memorias, que el espejo era un puente para que el dolor encontrara oído, que al final de todo no había gritos sino un gracias escrito en polvo. Cerré el cuaderno y lo dejé en el alféizar, donde la luz débil del día podía leer. En el espejo, por un instante fugaz, vi de nuevo la silueta de la mujer joven sentada en la cama, tranquila, con los ojos cerrados como si descansara. Cuando parpadeé, solo quedaba mi reflejo. Desde entonces, cada vez que cae la tarde y el viento de los eucaliptos trae su queja, en alguna parte de mi pecho se enciende un frío pequeño, doméstico, que no me asusta. Es la señal de que la historia sigue viva, de que alguien escucha en el otro lado del espejo. Y cuando alguien me pregunta por la casa de la colina, yo no la nombro por su nombre, la cuento, porque he aprendido que esa es la única forma de que su hambre no se convierta en sombra, la única manera de que el frío encuentre su lugar sin buscarlo en otro cuerpo. La cuento despacio, con todos sus ruidos y silencios, con sus olores y sus pasos invisibles. La cuento para que no vuelva. La cuento para que, cuando tú la escuches ahora, en esta noche, en este idioma, sepas que, en alguna parte, alguien más está en pie, con una llave en la mano y un botón de nácar en el bolsillo, esperando no abrir la ventana y seguir